5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, y ya estamos en vivo. Muy buenas noches con todas y todos los presentes que nos están viendo en esta transmisión y para quienes nos verán en el futuro cuando ya esté colgada en la página. La revista Fractual tiene el agrado de presentar a nuestro invitado de esta noche. Es el doctor Francisco Durán. Él es sociólogo por la Universidad Católica del Perú. Es PhD en política y economía política por la Universidad Berkeley de California. Y ha sido docente en la Universidad de Texas. En Austin ha sido asesor y consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Interamericano de Administración y Impuestos. Muy buenas noches, doctor. Es un gusto tenerlo acá en Fractual. Buenas noches y gracias por la invitación. Sí, justamente como le comentaba antes de iniciar esta transmisión, y nos gustaría, bueno, nos gusta el hecho de tenerlo acá presente justamente por esta coyuntura política que está sucediendo. Una de las primeras preguntas que nos gustaría hacerlos es, bueno, sabemos que usted ha venido comentando y analizando la escena crítica del actual gobierno y bueno, los gobiernos anteriores como Merino y el anterior, el expresidente Vizcarra. Desde el 2017, con el primer intento de vacancia a Pedro Pablo Kuczynski, en una entrevista usted afirmó que eso era solo un inicio de una crisis. ¿Usted afirmaría que la actual crisis en la que está íntimamente ligada fue algo que se ha ido generando desde muchos años atrás o es un suceso sui generis, si queremos decirlo? ¿Cuál sería una lectura histórica dentro del marco de lo que usted denomina república empresarial? ¿O cuáles serían las principales, y bueno, y una pregunta también adicional sería cuáles serían las principales responsabilidades de los grupos de poder económico sobre esta crisis? Bueno, yo creo que estamos en una crisis de régimen político, es decir, de la manera como desde 1990 en adelante se ha formado una trama de intereses donde las grandes empresas nacionales y extranjeras y su gremio, que es la CONFIEP, han establecido un vínculo muy cercano, muy íntimo en las altas instancias del Estado, en el Ejecutivo, operando principalmente en el MEF y los ministerios vinculados a la producción. Eh, Al mismo tiempo, por alianzas con el Fujimorismo que continúan a partir del 2000 y por añadidos que se hacen a este núcleo por parte del aprismo en los últimos años, en general se puede decir que los grandes empresarios que se han fortalecido muchísimo habían logrado un manejo indirecto desde atrás del proceso político y de las decisiones de Estado bastante efectivo. Cuando el régimen de Fujimori colapsa en 1990 con la fuga de Fujimori a Japón y de Montesinos a, a Panamá, me parece, o a las Islas Galápagos, el régimen no se cae. El régimen es capaz de rearticularse básicamente porque los partidos que entraron y los presidentes que gobernaron del 2000 en adelante, luego de la transición de Paniagua, se acomodaron al modelo económico, aceptaron que estos sectores empresariales creyeron, en todo caso, que eran la base del desarrollo, que el éxito económico del Perú debía continuar, de tal manera que quien paga el precio político en la crisis del 2000 es básicamente Fujimori y quienes se asociaron a ellos. Pero los grandes empresarios, a pesar de que hubo algunos juicios, lograron manejar esa situación bien y a los 2 o 3 años nos olvidamos de su responsabilidad al haber formado una troika, digamos, con el Fujimorismo, donde estaba Fujimori en la presidencia manejando las políticas sociales con el Ministerio de la Presidencia, Montesinos en el SIN controlando una serie de instituciones, sobre todo la policía, también la Fuerza Armada, y en el MEF el ministro Camet y otros ministros neoliberales articulados a estos grupos de poder económico. Entonces, muy hábilmente,
lograron mantener su poder económico y negociar con los diferentes gobiernos que se fueron sucediendo uno tras otro, donde todos dijeron, no, lo que importa es la democracia, la economía no hay que tocarla, ¿no? Toledo me parece que dijo eso muy claramente el 2000-2001, cuando dijo, el primer piso está bien, la economía, tenemos que construir el segundo piso, que es la democracia. O sea, está apostando lo que se llama una democracia de mercado, pero un mercado gobernado por empresas gigantescas, cada vez más ricas, cada vez mejor organizadas, cada vez más influyentes. Entonces, lo que hicieron ellos fue acomodarse a los partidos, financiándolos, y hacer lobby en el Congreso. Yo recuerdo casos en los cuales, por ejemplo, el Comité de Banca y Finanzas del Congreso usaba la información de la Asociación de Bancos. Era tal la vinculación que uno veía comisión por comisión como la mayoría, no todos, la mayoría de los parlamentarios habían aceptado esto como una especie de normalidad. Entonces, eso les ha permitido continuar teniendo políticas económicas favorables a ellos. Ahora, es cierto que a partir del 2000 hay lo que ellos llaman el ruido político. En realidad empieza antes, ¿no es cierto? En las manifestaciones contra Fujimori en el 99, el 2000, pero a partir del 2001, 2002 en adelante comienzan, por la libertad política existente, a que muchos ciudadanos, sobre todo aquellos que tienen conflictos con la minería y otros, comienzan a hacer reclamos. Y la posición de esta república empresarial es el ruido político. Hay que separar la economía de la política, que los políticos se encarguen de evitar que dejemos el buen camino que hemos elegido del crecimiento. Y para suerte suya, ocurre en el mercado mundial una bonanza exportadora. Fue un caso increíble donde por 12, 14 años, dependiendo uno cuándo cuenta que empezó la bonanza, pero digamos 2002, 2014, todos los precios de las materias primas subieron, con alta demanda. Me acuerdo haber hablado con empresarios y me decían, acá lo que exporte ganas. Hablando de espárragos, de flores, de los minerales, ciertamente que subieron muchísimo de precio, ¿no? Principalmente el cobre, que es el principal producto de exportación mineral del Perú, pero también el oro y la plata tuvieron precios muy altos, ¿no? Incluso en la pesca. En la pesca me acuerdo haber hablado con un empresario, me dijo, este es el oro dorado, me dijo, el aceite de pescado. Y la harina de pescado también se fue para arriba. Entonces, eso le dio un empujón a la República Empresarial, y los presidentes podían decir, estamos creciendo, estamos reduciendo la pobreza, el Perú está progresando, somos uno de los países con mayor tasa de crecimiento en América Latina, ¿no? Ya para el final del gobierno de Humala hubo una reunión de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, y ellos declararon que el Perú era un caso de éxito, ¿no? Aunque ya para esa fecha ya las tendencias eran negativas. Pero hasta Kuczynski, ellos han logrado manejar el Estado muy bien. A partir del PPK es que entramos en un periodo de crisis donde se desbarata este esquema que ellos habían logrado tejer desde el 90 en adelante, y particularmente desde el 2000, para evitar que el Congreso se salga fuera de control y que los distintos presidentes, cada uno en su partido, incluyendo Humala, que fue cooptado, ¿no es cierto?, fue capturado, como decimos, y ya sabemos por qué, porque Odebrecht le dio una cantidad de millones de dólares en efectivo, ¿no? Y como en otra elección, Dionisio Romero le dio 4.600.000 a Keiko, ¿no? Y otro millonario le dio 2 millones, ¿no? Yo estaba sacando las cuentas y creo que en la elección del 2011, Keiko Fujimori recibió bajo la mesa más de 8 millones de dólares en efectivo. Este fue el principal mecanismo de influencia, porque una vez que tú entregas dinero en efectivo a un candidato que tiene fuerza en el Congreso o fuerza en el Ejecutivo, en realidad ya tienes abiertos todos los canales de influencia. Obviamente no es solo la financiación, también usaron el lobby, la puerta giratoria, sobre todo en el MEF y los organismos reguladores, ¿no? Especie de carrusel entre grandes empresas, organismos internacionales, el MEF, los organismos reguladores. Sale este grupo y entra otro
que básicamente hace lo mismo, digamos, ¿no? Entonces todo eso se rompe, curiosamente, llega a su límite o comienza a llegar a su límite con PPK en la elección del 2006 y todavía estamos en ese escenario inestable, donde el régimen que ellos han montado desde atrás, que mucha gente no ve, ¿no es cierto? Por eso yo insisto en hablar de la república empresarial para que vean lo que está detrás del trono, que la política no es solo es partido, gobiernos, leyes, quién hace las leyes, quién influye sobre ellas. Y esa es la realidad, que por 30 años han logrado lo que han querido, obviamente con excepciones, porque hay avances y retrocesos, ¿no es cierto? Y a veces las cosas no le han salido, como la ley Pulpín. Recordarás que hubo una primera gran manifestación juvenil el año 2014, cuando los jóvenes salieron a la calle y dijeron, no, yo no voy a aceptar trabajo con menores beneficios, ¿no es cierto? Ahí tuvieron un retroceso, muy parecido a la dinámica actual. Cuando la gente sale a la calle, los congresistas se corren al otro lado, ¿no? Entonces, eso también añadió otro elemento, porque a los grandes conflictos mineros o ambientales, que siempre fueron regionalizados, Lima siempre evitó que los conflictos regionales se convirtieran en nacionales. Entonces, cuando se da cuenta que podía llegar a ese punto peligroso, abandonaban a los mineros y decían, vamos a hacer mesa de diálogo, ¿no es cierto? Vamos a hablar, vamos a conversar, y entraban en una etapa de diálogo. Y eso es muy interesante como manejo del país, ¿no es cierto? Sí. Pero a partir de la ley Pulpín y del año 2014, que ya comienza el declive, es el fin de la bonanza exportadora, hay mucha gente que comienza a protestar en las calles en Lima también, ¿no? Por ejemplo, las AFPs quisieron extender, obligar a los trabajadores independientes a incorporarse al sistema cuando no querían. Y una serie de manifestaciones y críticas. Entonces ya se veía venir, no estaba muy claro, pero yo creo que la tendencia ya estaba a que las masas podían salir a la calle en algunos momentos y podían hacerlo muy efectivamente como la ley Pulpín. Así llegamos hasta el 2016, donde hay un empate prácticamente entre PPK, que es un candidato de Wall Street, digamos, ¿no? De un financista internacional, y Keiko, que postulaba por segunda vez y que creía haber ganado la elección. Entonces, eso hace que ocurra una situación que llamamos en ciencia política gobierno dividido, ejecutivo versus legislativo. Y tradicionalmente eso en el Perú siempre conduce a un golpe. O un golpe militar de atrás, como ocurrió en el 68, o un golpe del Ejecutivo contra el Legislativo, como ocurrió en el 92, o un golpe parlamentario, ¿no? Como ha estado ocurriendo últimamente, porque tenían el poder de los votos y el mecanismo de la vacancia, ¿no? Entonces, al sector empresarial, digamos, que identificamos como la CONFIEP por su gremio principal, las cosas se le salieron fuera de control. Es decir, su propia gente, lo que ellos financiaban, comenzaba a generar inestabilidad por chocar contra PPK. Y a partir de ahí hemos estado en esta secuencia hasta hace una semana, ¿no es cierto? Donde, curiosamente, la CONFIEP ha estado apoyando el intento de control del Ejecutivo por Mercedes Arauz, ¿no es cierto? Cuando Vizcarra logró cerrar el Congreso. Es decir, que estaba apoyando una opción golpista, y últimamente con el gobierno de Merino, donde también lo apoyaron. Y ahora quieren acomodarse con Sagasti, dice que quieren un shock de inversión, digamos, ¿no? Pero están jugando el corto plazo porque, como tú sabes, vamos a elecciones. En suma, este régimen político parece comenzar a llegar a su fin. Hay que ver qué pasa en las elecciones. Entonces yo no creo que sea una crisis de la democracia, como sostienen algunos. La democracia está vivita y coleando. La juventud ha salido a la calle cívicamente, pacíficamente. Siempre hay algunos conflictos, ciertamente, porque hay todo tipo de grupos en la calle, ¿no? Y algunos son más propensos al choque con la policía, o la policía dispara y los provoca. Pero yo creo que el 95% de la gente que salió a la calle salió pacíficamente como ciudadanos, junto con grupos organizados de varios tipos. O sea que la democracia está mejor que nunca, digamos. Nadie está cuestionando no ir a elecciones. Entonces estamos justamente en ese punto de quiebre, y ya lo que venga
dependerá, en la medida en que el país parece haberse aquietado con Sagasti, ¿no? Es un presidente Xanax, digamos, ¿no? Nos ha tranquilizado, y veremos qué pasa en la elección. Entonces, una crisis del régimen político, que yo llamo república empresarial, lo que se ha desordenado. Más que una crisis de la democracia, pareciera que es una crisis de reglas del juego. No ha sido una ni dos veces que en las calles se ha visto la frase nueva constitución, ya. Y Exactamente. justamente de eso también quisiéramos preguntar, pero un poquito más adelante, siguiendo un poco más con el hilo de la conversación, es cierto, recuerdo de que en otras conversaciones también, y hace unos años atrás, los años que usted hace rememoranza, se hablaba de que el Perú lo que le faltaban, entre comillas, era unas reformas de segundo orden. Es decir, económicamente ya estábamos bien, pero faltaban unas reformas de democracia, unas reformas legislativas, y que curiosamente ahora lo vemos aterrizado en esta frase de nueva constitución ya. Y ahora pareciera de que ese conflicto que hemos visto desde el 2016 es, como usted indica, más que un conflicto de democracia, pareciera un conflicto de intereses de los de arriba. Y ahora con bueno, faltaría profundizar más en eso, ¿no? Ahora, regresando, aterrizando a este nuevo gabinete que se ha formado hace poco, y ahora con el nuevo presidente interino Sagasti, ¿cuáles serían las posibles o nulas tensiones políticas entre el poder legislativo y el poder ejecutivo? Si es que van a seguir como han estado desde el 2016, o qué panorama lo ve de esta manera. Sagasti puede representar un ligero cambio, o qué nuevos y viejos intereses están detrás de este nuevo gabinete. ¿Cuáles serían la diferencia con los anteriores? Sí, bueno, el tema de la Constitución es parte de la discusión grande que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Porque esa es la Constitución fujimorista, la Ujú. Constitución que defiende la CONFIEP. Así que ahí hay mucho pan por rebanar. Pero refiriéndome concretamente a la pregunta que me hace sobre el momento actual, como dije antes, el 2016 hay gobierno dividido. Y es la primera vez desde el 92, ¿no es cierto? Cuando Fujimori cierra el Congreso, que hay una situación de este tipo. Y como había mencionado antes, generalmente eso conduce en el Perú a un choque de poderes. Es un país que no está acostumbrado a tener partidos controlando el Congreso y partidos o políticos controlando el Ejecutivo. Entonces, se han dado esas condiciones de confrontación de gobierno dividido. Y hemos pasado por la destitución de Vizcarra o la vacancia de Vizcarra al cortísimo gobierno de Merino, donde se resolvió el problema del gobierno dividido. Es decir, el Congreso, al controlar el Ejecutivo, ya tenía una relación directa, estableciendo un vínculo, una torre de transmisión entre los dos poderes. Sin embargo, eso por la ilegitimidad que tenía, por el rechazo popular tan alto, que creo que llegaba al 90%, por el tipo de gente que se incorporó en el gabinete, donde había toda clase de intereses económicos, empezando por el Premier, ¿no es cierto?, que era abogado de algunas universidades privadas con fines de lucro que han sido descalificadas, y otros casos así, digamos, ¿no? Una ministra de la Mujer que era la gerenta general de la CONFIEP. Entonces, dio una imagen de gobiernos de otorongos y gobiernos de intereses económicos que aumentó la indignación. Entonces finalmente las manifestaciones en todo el país, porque han sido nacionales, ¿no es cierto? Lo curioso, a diferencia de la ley Pulpín, que para mí es un antecedente importante, es que las movilizaciones de la última semana han ocurrido en todo el país y han sido en parte espontáneas, en parte organizadas. Eso no tiene precedentes. El único factor que yo podría recordar es el gran paro nacional del 78, pero en esa época teníamos sindicatos muy fuertes, ¿no?, que efectivamente paralizó todo el país. Aquí la idea era manifestarse, tomar calles, protestar. Entonces, eso ha llevado a la rápida crisis del gobierno de Merino, que colapsó muy rápidamente, y a la búsqueda de una alternativa que saliera de aquellos que no apoyaron la vacancia, es decir, de la minoría en el Congreso. Entonces ha habido toda clase de negociaciones porque el temor de los políticos a las manifestaciones
el temor de quedarse aislados cuando se aproxima una elección y ellos quisieran estar en el Congreso de una u otra manera, la merma tremenda que han sufrido algunos partidos, particularmente Acción Popular, ¿no? Por haber estado dirigiendo este intento de usurpación, los lleva a retroceder. Se da cuenta que la opinión pública está contra ellos y bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Han terminado eligiendo a alguien del Partido Morado, es decir, de aquel partido que junto con otros se opuso a la vacancia Vizcarra. Entonces no les quedaba otra que elegir a alguien que viniera de esas canteras y que tuviera los votos necesarios. Ese ha sido Sagasti. Y Francisco Sagasti ha formado un gobierno que busca hacer de conciliación nacional, con un gabinete formado por técnicos mayormente, ninguno vinculado directamente a partidos políticos, ¿no? Para que organice la transición. Al mismo tiempo, al darse cuenta de que hay una brecha con la juventud, ha querido cerrar esa brecha, apoyando las manifestaciones, preocupándose por los heridos, condenando las muertes, el resultado ha sido esta situación de relativa tranquilidad, que es posible que organice bien una transición. Pero nosotros sabemos que por más buena voluntad que tenga el presidente, por más conocimiento que tenga, va a estar sometido a presiones muy intensas. De parte del Congreso, que sigue siendo dominado por este bloque, digamos, de partidos que algunos lo asocian a los otorongos, ¿no es cierto? De gente que no tiene escrúpulos y quiere sacar cosas puntuales para sus amigos o para sus financiadores, ¿no? Entonces, por el momento están replegados, están quietos, pero apenas puedan, yo creo que van a volver a las suyas, ¿no? Ahora, ciertamente el Congreso va a tener que confirmar el gabinete que está presentando el presidente Sagasti, ¿no? Sería suicida si no lo hace. Yo creo que eso va a asegurar que ese gabinete pueda continuar hasta las elecciones. Pero bueno, esa es la realidad. Y por más buenas intenciones que tenga Sagasti, los lobistas nunca duermen. Y las presiones de todo tipo de intereses sobre los ministros va a continuar, ¿no? Justamente hoy día estaba leyendo que ya los grandes empresarios han dicho que necesitan un shock de inversiones. Cada vez que hay una crisis ellos hablan de shock de inversiones. Dame beneficios tributarios, exonérame, no me cobren los impuestos de vengados, amnistía para las sanciones ambientales, nuevas leyes de promoción, mayor flexibilización laboral, ¿no es cierto? El mismo paquete que vienen implementando desde 1990, pero ya en condiciones donde las posibilidades de éxito son muy pequeñas, ¿no? Porque aparte de esta crisis política, estamos en una crisis económica y social. Entonces yo creo que hay que seguir muy de cerca los acontecimientos para ver si estas presiones a las cuales va a estar sometido Vizcarra dan resultado, o si se planta como presidente provisional, que se puede plantear, no tiene nada que perder, y de pronto hace un gobierno, digamos, aceptable hasta abril. Sí, curiosamente, ya que lo menciona, recuerdo que hoy día en la radio escuché de que estamos en una situación económica en la que aproximadamente 3 de cada 4 peruanos viven una situación informal. Y es curioso cuando se contrasta con lo que usted menciona, que lo que buscan las empresas es un shock económico, entre paréntesis. Es un choque económico para el sector formal, digamos, que es el Claro. 30% de empresas, dentro del 30% de las empresas, los grandes grupos de poder económico y las multinacionales, ¿no? Ujú. O sea, las pymes, los informales, ellos nunca tienen choque económico, ¿no? Además no tienen voz tampoco, Exacto. no tienen voz, o sea, no tienen representación política. Entonces el gobierno los ignora, ¿no? Pero yo creo que si quisiéramos paliar la crisis económica, deberíamos dar mucha prioridad al sector de pymes y a ver la forma de dinamizar la economía que realmente genere empleo, porque la grande no genera empleo. Ujú. Es altamente intensiva en capital, ¿no? Tú sabes que cuando se abrió Antamina y era una inversión de más de 2.000 millones de dólares, no llegó a crear ni 800 puestos de trabajo. Ujú. Sí.
hay algo también curioso en lo que usted menciona, que es justamente algo que nos gustaría aterrizar en la siguiente pregunta, cuando se refiere a que en las pymes no hay quien, ¿cómo decirlo? A los informales no hay quien los represente. Curiosamente recuerdo que yo, cuando fueron las elecciones del Congreso, hacíamos, ¿no?, nuestras pequeñas sondeos y mayormente en las poblaciones de nivel medio, medio bajo, nivel socioeconómicamente hablando, por quienes votaban eran por, si te preguntaban, ¿no?, ¿por quiénes vas a votar? Por Urresti, por Acuña, por ejemplo, por el Perú. Entonces, a lo que queríamos aterrizar en la siguiente pregunta era con respecto a estos grupos de poder económico que han favorecido o han apoyado la vacancia de Vizcarra. Recuerdo cuando como usted los menciona en los 12 apóstoles de la economía peruana, a estos grupos emergentes. Y la pregunta, son dos preguntas específicas las que me gustaría hacer. Es cuáles serían estos intereses de los grupos de poder económico finalmente en este juego político detrás de que vemos, o bueno, que usted analiza, y finalmente a quiénes representa. Hablando sociológicamente y políticamente, ¿por qué una persona finalmente termina votando por estos grupos? Llámese Acuña, Urresti, etc. Claro, lo que pasa es que hay que incorporar al diagnóstico dos cosas. La primera es la manera como el mercado laboral se ha organizado en el Perú, donde a pesar de las promesas de modernidad, de crecimiento, el sector informal ni siquiera se redujo. Quizás un poco durante la bonanza, pero sigue representando 70% del total de empresas y probablemente 60%, depende de los cálculos, tú sabes, no es difícil hacer un cálculo preciso de este tipo de situación de los trabajadores. Entonces, lo que hay es una estructura piramidal donde están los grupos que tú mencionas, nacionales con las multinacionales, y que controlan el sistema financiero, de un lado, y de otro lado la economía extractiva. Entonces hay un grupo ubicado en Lima, en las ciudades, ¿no es cierto? Que en realidad es industrial, financiero, comercial, ¿no es cierto? Porque son grupos diversificados. Y hay todo el espectro de sectores extractivos que están en el país. Y su representación política es la CONFIEP. La CONFIEP dice en sus comunicados que representa al sector privado, a la empresa grande, mediana y pequeña. En realidad no es así. Las pymes tienen muy bajo nivel de organización. Existen cientos de asociaciones, ¿no es cierto? Uno podría hacer una lista, pero ninguna tiene peso. Son pequeñas asociaciones de barrio, de algunas regiones, por sector. Nadie las convoca, nadie las une, y por lo tanto no tienen voz. Y si tú ves la situación de la pequeña empresa, tanto la formal como la informal, y los trabajadores de la pequeña empresa, a los cuales nunca prestamos atención, ¿no es cierto? Tú ves afuera la venta de ropa, pero tienes que ir al fondo para ver el taller, donde están las costureras, ¿no? Es un sector sobreexplotado en cierta forma, que no tiene tiempo para nada. Y en la medida en que existen, ya viene el otro factor, aparte de la informalidad, partidos muy débiles. El Perú es uno de los países de América Latina con mayor debilidad del sistema de partidos. Entonces se han formado partidos electoreros que aparecen en cada elección y que son de tipo clientelista, hacen ofertas de todo tipo y aprovechan esta situación de las grandes masas para tratar de atraer su voto. Entonces una cosa, es un hecho curioso, ¿no? De tener partidos muy débiles y una gran parte de la población inserta en la economía de las pymes y en la informalidad, que no es articulada, no es organizada, no tiene voz. Más bien es al revés. Los demás hablan por ellos. Siempre en cada elección aparece alguien que escribe un libro y dice, yo represento a los emergentes, a los informales, son los héroes del desarrollo, pero en realidad su conexión con ellos es muy baja, ¿no? Tiene casos como Hernando de Soto, que conoce a muchos de estos gremios y que les hace la promesa de formalizar su propiedad, cosa que sí deberían hacerlo, pero él quiere formalizar la propiedad de todas las comunidades campesinas y comunidades nativas amazónicas para privatizarla. O sea, se las da en propiedad privada y después vienen las empresas y comienzan a extraer los recursos
en sus territorios, ¿no? En realidad, De Soto creo que habla mucho del sector informal, pero no se puede decir que lo represente. Entonces, hay un sector importante de la sociedad peruana que está desorganizado y que probablemente tiende a ser objeto de políticas clientelistas, de ofertas fáciles para conseguir el voto de quien sea, de Urresti, de Acuña, ¿no? Que también, Acuña, por ejemplo, un partido típicamente clientelista, ¿no es cierto? Tiene fuerza ahí donde hay universidades, César Vallejo, señor de Zipán, ofrece becas, ¿no? Hace ofertas de ese tipo, ¿no? Yo te doy una beca y tú votas por mí, digamos, ¿no? O otros partidos que dan loncheras o regalan politos. Es bastante primario, digamos, ese aspecto de la política peruana y este sector tan necesitado y tampoco, digamos, con condiciones tan malas como para ser actor político, es pues quien lo sigue y quien vota por ellos. Ya veo. Y bueno, ya que hablamos de representatividad, habían algunas preguntas, bueno, ya nos están llegando algunas preguntas de parte del público, pero me parece que las voy a ordenar en base a las preguntas que ya están para la entrevista. Disculpen las molestias para quienes nos estén viendo. Bueno, otra pregunta que queríamos hacer es justamente algo que usted ya había mencionado anteriormente. ¿Cómo decirlo? El hecho que cuando ya se escapa de las manos un conflicto, que evitan de que pase de ser un conflicto local a ser un conflicto nacional. Y es como ya, y es algo que hemos visto curiosamente en estos últimos días, el hecho de que hasta los mismos medios de comunicación de apoyar a Merino pasaron a informar de otra postura. Eh, bueno, desde un plano sociológico, ¿usted cree que podemos verlo, cómo decirlo, como un tema de representatividad? ¿Qué posibilidad hay y que puede favorecer a generar una nueva ruptura en este régimen de los grupos económicos? El hecho de que los jóvenes hayan salido a las calles, de que se vea, entre comillas, un cierto tipo de cambio. ¿Y coincide usted con el, entre comillas, renacer de una ciudadanía a partir de la llamada generación del Bicentenario, como lo han etiquetado los medios de comunicación? ¿Existe, por así decirlo? ¿Cree que en algún partido podría canalizarlo? Bueno, hasta ahora la gran mayoría de quienes han salido a la calle lo han hecho por convocatorias de redes sociales, por sus redes de amigos, de Facebook, o de otras plataformas como el Twitter, el Instagram. Y es una generación pues que usa esta tecnología de comunicativa y que permite, cuando hay causas justas, realizar convocatorias que logran tener éxito. Y me parece que se ha movilizado más como rechazo a las maniobras del Congreso y de este grupo que se encaramó en el gobierno de Merino, ¿no? Entonces han tenido una causa muy concreta, manifestarse contra el gobierno que consideraban usurpador, de un Congreso que está dirigido por gente que tiene muchos juicios y muchas investigaciones y casi nada de legitimidad. Recordemos que las encuestas de hace varias semanas decían que por lo menos un 80% de la población estaba contra la vacancia. Y eso obviamente no quiere decir que Vizcarra no deba ser investigado y hallado culpable y castigado si efectivamente es el caso, ¿no es cierto? Pero se utilizó la excusa de Vizcarra y las coimas que habría recibido como gobernador de Moquegua para conspirar y hacer un efecto de bola de nieve, donde, como tú bien dices, muchos de los grandes medios como El Comercio y otros se encaramaron, ¿no? También la Confiep, ¿no? También la Confiep. Y bueno, como eso no da resultado, ahora se corren. Entonces nos queda la duda de si los jóvenes van a irse a su casa, ¿no? Van a volver a la universidad, a los colegios, a sus trabajos, y no salir hasta que haya una próxima crisis, o si eso se va a convertir en algo distinto. Y la verdad que yo no tengo respuesta a esa pregunta. En el caso de las protestas contra la ley Pulpín, se formaron zonales en toda Lima. La ciudad estaba dividida en zonales, ¿no? Por ejemplo, donde yo trabajo en la Católica, estaba Católica y San Marcos juntas en la zonal 9,
Y sin embargo, tengo entendido que ya han dejado de funcionar, o de repente se han reactivado ahora con esta nueva movilización. Pero no había ninguna cara que represente ese movimiento. No había ninguna organización, incluso no querían organización más allá de las zonales. Querían evitar la vieja tradición de los partidos, de tener asamblea con dirigentes que hablaban mucho tiempo. Es una cosa nueva, digamos, ¿no? Hay un rechazo a la vieja forma de hacer política, pero al mismo tiempo todavía no se ha construido una nueva forma de hacer política más allá de las manifestaciones y movilizaciones que, que ocurren. Entonces, ahí está la cuestión. Sin embargo, desde el punto de vista sociológico, yo quisiera señalar lo siguiente. Eh, los grandes empresarios y la derecha, en general, han creído de que ellos generaron la llamada nueva clase media. Es decir, gente que había salido de la pobreza o que eran emergentes, que ahora podían educarse, hacer negocios, tener acceso al consumo. Y hemos visto cómo en los últimos 10 años han crecido los centros comerciales por todo el país y le dieron crédito de consumo, ¿no es cierto?, con tarjeta de crédito. Y esa gente estaba incluyendo mucha de la juventud en una lógica más individualista, consumista, ¿no? Yo hago lo que quiero, pongo lo que me parece en Facebook, consumo, ¿no es cierto? Y parecía estar satisfecho. Entonces ellos creyeron que contaban con esa base. Pero no hay que olvidar el factor pandemia, porque no solo estamos hablando de una crisis política, estamos hablando de una crisis política en medio de una pandemia. Y el sector de la juventud fue muy golpeado por la pandemia. Y muy golpeado no solo porque perdieron ingresos o les recortaron los ingresos, sino porque todos los planes que ellos tenían, sobre todo el sector universitario, los planes que ellos tenían de terminar su carrera y entrar al mercado de trabajo, o tener una beca y continuar estudiando, de pronto se han visto en una situación en la cual, incluso ya en las privadas por lo menos, pagar la matrícula les es difícil. Entonces creo que ha sido como un baldazo de agua fría a esta llamada nueva clase media, ¿no? Y un despertar político de darse cuenta de que la situación futura para ellos va a ser difícil, digamos, ¿no? Es la primera crisis que sufren, ¿no? Y que la sienten, y eso puede ser un factor que más adelante lleve quizás a generar nuevo tipo de organizaciones, nuevo tipo de formas de identidad política, de repente quizás alguno de los partidos va a intentar capitalizar eso, ¿no? Pero hasta ahora no lo veo realmente. No lo veo, quizás es demasiado temprano. Resulta muy interesante para terminar el argumento lo siguiente. Como tú sabes, la pandemia generó una crisis en la cadena de pagos. Sí. Tú tienes una tarjeta de crédito, has comprado una casa, un carro, herramientas, en el caso de, por ejemplo, de obreros especializados, tienes que pagarla. Y de pronto se te cae tu ingreso, no tienes trabajo, o te recortan tu sueldo, o ya no tienes demanda ya, si eres independiente. Entonces, ¿cómo pagas las deudas? Entonces, los bancos que comenzaron a extender el crédito, sobre todo a la nueva clase media, pero también un poco más abajo, de pronto comienza a aumentar la morosidad y la gente recién se da cuenta que están pagando tasas de interés leoninas. O sea, la inflación está a 8% y tú estás pagando 100% de interés en sagas de la vela, ¿no? 200% de interés cuando compras un aparato electrónico en el Banco Azteca, digamos, ¿no? Que eso ya es usura clara, ¿no? En cualquier país del mundo, en un año estás pagando el doble de lo que has comprado. O sea, es empobrecedor, pero tienes la ilusión de que vas y compras, ¿no es cierto? Y ahora eso se rompió. El consumismo ya ha dejado de ser ese motor del sistema que te da una sensación de bienestar temporal, por lo menos, y después tiene que pagar las deudas. Y tengo entendido de que más o menos 1 millón de tarjetas de crédito han sido canceladas. Entonces, esta cancelación yo creo que también va a ser otro baño de realidad para la juventud, que va a tener que razonar qué está pasando en el país, por qué ocurre lo que ocurre, cuáles son sus opciones, y quizás cuando tengan respuestas a esas preguntas, esta generación que llamamos del Bicentenario comience a poco a poco a manifestarse de una manera, ¿no? Pero por el momento me parece que han regresado a sus casas y sus trabajos y
y están con el recuerdo de esta jornada gloriosa, ¿no? Con el nombre que le han puesto, y también ciertamente con los mártires, ¿no? Que puede ser un punto de referencia, estos dos muchachos que fueron avaliados por la policía, pero son decenas de miles, quizás cientos de miles. Yo no identifico a nadie que me pueda decir, este es el representante de la nueva generación. De repente me equivoco, quizás tú lo conoces, pero no hay una cara, ¿no? Y en política tú tienes que tener una cara, un rostro, que se identifique con lo que tú estás planteando. Por otra parte, plantearon la renuncia de Vizcarra y lo lograron, de Merino y lo lograron, ¿no? Y es una victoria, ¿y ahora qué? O sea, hay muchas preguntas y respuestas todavía respecto a este tema. Sí, ciertamente son varias cosas las que usted menciona que también por lo menos yo personalmente he podido comprobar en las calles. Recuerdo cuando a mediados de la pandemia, me acuerdo que una vez yo llegué a contar que en un bus al menos 5 jóvenes, más o menos de mi edad menor, se subían a vender caramelos o a vender productos y decían, por favor ayúdenme porque necesito pagar mi instituto o necesito pagar la pensión de mi universidad. Y es cierto eso que dicen en el sentido de que finalmente no hay un cierto partido o un grupo que canalice estas demandas y que efectivamente, por lo menos una vez más desde un punto de vista personal, considero que lo vería, yo siento que se verá eso dentro de los próximos 5 años quizás, así como el debate de la nueva constitución que desde un punto de vista nuevamente personal estoy seguro de que va a ser mesa de discusión de acá en los próximos años. Y justamente de eso trata la siguiente pregunta. ¿Qué rol juega la constitución actual, la del 93, tanto en la formación de los grupos de poder económico como en la misma organización política de nuestro sistema? ¿Cambiarla puede significar un gran cambio o solo es un pequeño paso? ¿Por qué la definen tanto finalmente estos poderes hegemónicos? Desde otras lecturas de otros compañeros, recuerdo los comentarios que dicen, esta constitución finalmente no la cambian por el mismo hecho de que los ciertos vacíos legales que hay te permiten hacer ciertas jugadas o ciertas maniobras. Y desde un punto de vista económico nos gustaría de que usted lo analizara, por favor. Y también una pregunta que viene del público, que si cree que el Partido Morado defiende finalmente la actual constitución o cómo lo ve. Le damos la palabra, por favor, doctor. Sí, poco a poco, a pesar de lo que quiere la derecha y los empresarios, evitar, que es un debate constitucional, vamos caminando hacia una situación en la cual el cambio de la constitución, parcial o total, ya está en la agenda política nacional, planteada por algunos partidos, pero también discutida a raíz de la vacancia, porque existen normas, digamos, que permiten esta vacancia express, ¿no? Y que tiene que ver con la manera como el 93 se organizó el sistema político en el país. De eso vamos a comentar un poquito en detalle más adelante. Pero de lo que yo he visto, incluso durante las movilizaciones, había mucha gente que reclamaba nueva constitución, nueva constitución. O sea, se dan cuenta que el sistema político funciona mal. Y yo creo que intuitivamente, o de repente lo saben con precisión, se dan cuenta de que estos 30 años han favorecido la extrema concentración de la riqueza en un pequeño núcleo de gente muy poderosa que está interesada en pagar los salarios más bajos posibles, en evitar la formación de los sindicatos, el dividir la fuerza de trabajo con el criterio de la llamada flexibilización laboral, mientras ellos acumulan, crecen, se integran, se concentran con la protección del Estado. Porque muchas veces publico temas vinculados al poder económico y lo hago a veces en mi página de Facebook, entonces yo puedo ver las reacciones por ese medio de la gente y yo veo que hay un sector que ve con bastante claridad lo que los políticos y los comentaristas en televisión no quieren ver. Que aquí hay un gran problema, que es el problema de la enorme concentración de riqueza y enorme influencia que tienen un puñado de grandes grupos de poder económico y multinacional. O sea, el 1% de la población está manejando literalmente al 99% cuando se trata de legislación económica, legislación social, etcétera. Entonces, creo que ese es un elemento a tener en cuenta. Obviamente,
esta hiperconcentración del poder económico en manos de esta élite, digamos, de grandes familias que controlan grupos de poder económico, de los gerentes de las multinacionales que manejan las subsidiarias y de quienes están abajo, los abogados, los consultores empresariales, los expertos en imagen, ¿no es cierto?, los especialistas tributarios, los grandes estudios de abogados. Este es todo un sector que está al servicio de esta pequeña élite y que gana muy bien, digamos, ¿no? Esos son los que ganan mejor en el país. Los altos gerentes, los jefes de los grupos de poder económico y este sector de apoyo, digamos, ¿no? De apoyo a estos intereses. Esa es la élite realmente privilegiada del país y defiende la Constitución del 93. Porque es una Constitución que asegura de que el Estado no haga competencia, no intervenga en la economía y que la economía se mueva en función a la propiedad privada. Bueno, y de repente en eso hay mucha gente que coincide, porque propiedad privada puede ir desde la más pequeña hasta la más grande, ¿no es cierto? Pero el grande es el que tiene ventaja cuando estás en esa situación y nadie te para. Nadie te contiene el poder. Nadie te dice, oye, un momentito, está cruzando la raya. Tú no puedes vender leche que no es leche, ¿no es cierto? O sea que la leche de Gloria o la leche evaporada no es leche. Técnicamente hablando, no es leche. En otros países del mundo eso no se acepta, ¿no? Porque usan recombinados. Entonces, nunca son regulados, o son débilmente regulados, o tardíamente regulados. Entonces, ellos han aprovechado esa Constitución del 93, uno de cuyos artículos dice que el Estado combate la posición de dominio de mercado. ¿Qué quiere decir posición de dominio de mercado? Cuando una gran empresa o algunas cuantas empresas controlan gran parte de la producción de un sector. Y esto ocurre en la banca, en telefonía, ocurre en farmacias, ocurre en el sector lácteos, y así sucesivamente, ¿no? Te podría hacer una lista. Pero déjame darte una idea de qué tan importante es esto para los grupos y para el poder que tienen. Como tú sabes, el Perú tiene dos grandes cuencas lecheras, la del sur y la del norte. Cajamarca, donde está la Nestlé, parte Gloria, y Gloria. Son los principales vendedores de productos lácteos. Y Gloria más o menos representa 70% del mercado de leche evaporada, igual parecido en quesos, en yogurt. O sea, tiene una posición de dominio de mercado. Y nadie regula Gloria. Incluso cuando hay debates para que sean transparentes en el tipo de producto que venden, son capaces de organizar un lobby muy efectivo. Recuerdo un ejecutivo que una vez me dijo, bueno, sí, a veces vienen los inspectores a la fábrica, pero nosotros no le dejamos entrar. Tenemos órdenes. Entonces los inspectores le dicen, bueno, te voy a poner una multa, ponme todas las multas que quieras, acá no entras. Entonces, hay un nivel de arrogancia, digamos, muy grande, que es muy indicativo de lo que pasa a otros niveles. Igual con los AFPs, digamos, ¿no? Ya manejan nuestras pensiones, de aquellos que estamos en el sector formal, nos cobran comisiones, nos recargan todos los costos. Y ellos tienen la libertad de disponer de ese dinero nuestro para invertirlo en el mercado peruano y en el mercado mundial. Entonces, cuando la gente tiene necesidades, digamos, una enfermedad, entonces, quisiera sacar lo que tengo ahorrado, se niegan. Entonces, recién ahora con la pandemia es cuando ha habido, pues, tremendas necesidades de ingreso de los ahorristas, de los pensionistas, que han dicho, ¿sabes qué? Ahí está mi dinero, devuélvemelo. O déjame usar una parte. Y eso es también parte de este problema. Nosotros, que las grandes reformas, gracias a la Constitución del 93, han creado este superpoder económico de las AFPs que manejan 70.000 millones de dólares, digamos, ¿no? Y que tienen una capacidad de influencia enorme, ¿no? Ni hablar también de las mineras, digamos, ¿no? Donde uno nota ahí cómo gracias a la Constitución operan casi sin control, porque es una Constitución que se tira para el sector privado, que cree en el mercado, que achica el Estado, ¿no? Que le impide tener capacidades regulatorias o incluso de intervención en la economía, ¿no es cierto? Por ejemplo, eliminas el rol de subsidiariedad del Estado, que es lo que plantea la Constitución del 93, y tú puedes decir, bueno, ¿sabes qué? En el sistema de AFPs, yo quisiera tener una AFP del Estado. A ver, pues que las privadas compitan con la AFP del Estado. No quieren, ¿no es cierto? Está clarísimo.
no quieren refinería de Talara, no quieren construir un nodo energético en el sur en torno al gas, que podría hacerse perfectamente y que puede ser público-privado, y eso industrializaría todo el sur. ¿Y quién veta eso? Lo veta Repsol, que es la que gana más en materia de manejo del gas. Entonces, el capítulo económico de la Constitución, de la cual yo he mencionado algunos artículos, más el capítulo político, del cual podemos hablar si quieres más en detalle, es hoy un problema. Es hoy un problema. Entonces, podría entrar al debate, cambiar la subsidiariedad del Estado, cambiar el artículo 62 que dice que el Estado combate el monopolio. No, pues, ¿para qué vas a combatir el monopolio cuando ya lo dejaste formarse? El Estado debe prevenir el abuso de posición de dominio del mercado y no aceptar los monopolios, ¿no? Bueno, esa es la parte económica y por eso yo creo que ellos la defienden, es su constitución. Ellos la escribieron en realidad a través de consultores y expertos que contrataron, que le pasaron esto a los fujimoristas en el 93 y bueno, se votó a favor. En la parte política es más complicada, ¿no? Que es donde ha habido mayor concentración de intentos de reforma. Pero ciertamente yo creo que, aparte de los partidos, que es toda una historia, que no puede ser corregida por ley ni cambio constitucional, ¿no? De repente pueden mejorar, pueden reforzarse. Pero yo digo, hay debilidad de los partidos por una serie de razones, más allá de la ley y de la constitución. De tal manera que yo creo que vamos a ser muy pacientes en eso, vamos a tener mejores normas. Pero en la parte política yo creo que el problema es la unicameralidad. Con un sistema unicameral, tal como se ha concebido, tú puedes vacar al presidente en una semana. Tú puedes llamar al Pleno y presentar una ley que muy pocos entienden y es aprobada. Entonces es un mecanismo muy pobre de representación política por la debilidad de los partidos, por las leyes que han sacado o que existen, que facilitan pues que uno pueda comprar una curul, ¿no es cierto?, o ser candidato presidencial pagándole a un partido, o autoelegirse con un pequeño grupo porque tú haces lobby y gastas en la campaña, y de pronto sales y lo que haces es defender intereses particulares. ¿No? Hay ese problema. Hay una crisis de representación, pero hay una crisis del diseño institucional, de la ingeniería constitucional política, que empieza, me parece, por la bicameralidad. Porque la bicameralidad que siempre le hemos tenido, en realidad solo los países de Centroamérica, muy pequeños, tienen sistemas unicamerales. Nos hemos convertido en cierta forma en una república bananera, ¿no? Y la cuestión de las dos cámaras te permite, pues, por ejemplo, evitar la vacancia express. O esas leyes que de pronto pasan así rápidamente al pleno y se aprueban al carpetazo, porque tendría que pasar a la otra cámara. Ese es un punto muy importante. Y el otro punto muy importante es tener un sistema de vacancia más claro. ¿Qué cosa es incapacidad moral permanente? ¿No? Yo creo que ciertamente hacer definiciones muy precisas en la Constitución siempre se evitan, pero se ha usado y abusado de este término, de este concepto tan vago, y ahí también hay algo por resolver. Pues no puede ser que en 4 años tengamos 4 presidentes. Es un índice de inestabilidad generado, en parte porque se utiliza políticamente este mecanismo que está en la Constitución, ¿no? Entonces, hay otras razones, digamos, pero yo creo que esas son las dos principales que deberían llevar en algún momento adelante a una constituyente. Si eso no sale, probablemente vayamos a una opción de cambio parcial. Ciertamente puntos importantes a tomar en cuenta para los próximos debates de los años, ¿no? Nos llegan preguntas del público. Sebas Chávez, por ejemplo, pregunta: ¿la aceptación por parte de la población en general con Sagasti y su gabinete a causa de que son personajes destacados por sus estudios e injerencia en el campo de la investigación y la ciencia conllevará a que la población presente ciertos favoritismos por candidatos de corte tecnocrático? ¿Qué sucederá con aquellos candidatos que no se presentan con estas cualidades? Sea César Acuña, Forsyth,
etcétera. Este nuevo filtro, que será muy tomado en cuenta por los electores en estas elecciones, ¿podría convertirse en un riesgo? Bueno, yo creo que lo que llamamos tecnocracia, es decir, los expertos con experiencia internacional, que son especialistas en ciertos temas, que conocen mucho esto porque lo estudian todo el tiempo, son un elemento de soporte del sistema político. Y ahora, y ciertamente son elementos que suelen ser convocados a los gabinetes, ¿no? Justamente por sus altos niveles de especialización y porque en general tienen el respeto como gente enterada, digamos, que vive sus propios recursos, ¿no? No vinculada a grandes intereses, aunque a veces lo son, ¿no? Hay muchos economistas que entran al MEF y están directamente vinculados a las grandes empresas, pero tienen esa imagen de élite, digamos, del conocimiento. Pero es básicamente un elemento de soporte. Rara vez dirigen a los partidos, pero están dentro de los partidos, o los partidos los convocan para poder hacer los planes de gobierno, para que les diseñen políticas públicas. Entonces, tanto en el Ejecutivo como en el sistema partidario, el tecnócrata es un elemento indispensable, pero es un elemento de apoyo. Yo creo que es muy difícil que alguien haga una campaña diciendo soy un experto en lo que sea, en cambio climático, ¿no? Y tengo una propuesta específica para ir reduciendo la contaminación ambiental. Eso no pega, digamos, ¿no? Lo que pega son necesidades básicas de la gente y lamentablemente promesas clientelistas, ¿no? Entonces me parece que, salvo excepciones, el tecnócrata, digamos, no es una persona que atraiga gran cantidad de votos. Atrae admiración y respeto, ¿no? Pero hasta ahí llega. Ya veo. Lourdes Vidal pregunta, a ver un momento por favor. A ver un momento, disculpe. Pregunta, ¿la crisis del régimen político implica necesariamente la caída del mismo? ¿Cuánto tiempo ha llevado? Bueno, a lo que se refiere, ¿cuánto tiempo ha llevado? ¿Qué opinaría usted, doctor? Bueno, el régimen político que yo llamo la República Empresarial se funda en 1990, de modo un tanto accidental, porque Fujimori durante la campaña hacía clientelismo, ¿no es cierto? No decía que iba a abrazar las recomendaciones de Washington y que iba a privatizar la economía, etcétera, ¿no? Pero apenas fue elegido, y lo recuerdo porque había un profesor de la Católica que era su asesor económico, recibió una llamada de Hernando de Soto, el mismo que ahora está postulando, y le dijo, ingeniero, quiero hablar con usted. Me parece muy importante que usted tenga un vínculo con Washington, con los organismos internacionales, con los inversionistas de Nueva York. Si usted quiere, podemos conversar y yo le ofrezco ponerme a disposición suya para que usted mantenga vínculo con ese sector. Entonces, a partir de ahí, al día siguiente de ganar la elección, Fujimori se voltea. Y claro, en unos 2 años se va a deshacer de estos asesores de la etapa inicial y se va a rodear de un lado de Montesinos, ¿no es cierto?, que le manejaba la política represiva y hacía negocios de paso, y de otro lado el sector empresarial que tomó control básicamente de la política económica. Entonces es el momento fundacional. La Constitución del 93 lo refuerza legalmente, porque ahora tienen una Constitución y leyes que permiten justificar la concentración de la riqueza en manos del mercado. Claro, eso no lo dice así, pero en la práctica sucede así, digamos, ¿no? Tú abres la economía de mercado, permite que el sector privado la maneja, y dentro del sector privado los grandes son realmente los que terminan predominando, como ya hemos explicado, ¿no? Entonces yo creo que este régimen se ha roto, y yo no sé si se puede aparchar o no, porque básicamente con la crisis durante el gobierno de Vizcarra, que cierra el Parlamento y saca del Congreso al aprofujimorismo. El aprofujimorismo fue el brazo político más leal de los grandes grupos de poder económico y las grandes empresas. Entonces se han quedado sin ese brazo político y me parece que ya no tienen posibilidad de recuperarse. Entonces lo que ellos van a intentar es, ahora en la coyuntura, presionar a Sagasti para que le dé el famoso shock de inversiones, que habría que ver eso que implica en materia de rebaja de impuestos, rebaja de estándares ambientales, en fin, los aspectos que he mencionado, ¿no? Pero apenas se forma el nuevo gobierno, que no sabemos todavía
quién podría ser presidente, ni qué tantos votos pueda ganar y si va a haber o no va a haber gobierno dividido. Ellos intentarán una estrategia y ya lo deben estar calculando porque hacen encuestas y siguen muy de cerca la marcha de los candidatos, ¿no? Entonces, cuando se despeje la bruma, digamos, de la elección en 2 o 3 meses, ¿no? Ya para fines de enero, me parece, comienzo de febrero, ya comienza a aclararse el panorama y de 24 candidaturas van a sobresalir 3 o 4 y ahí se van a concentrar, ¿no? Entonces, habría que ver si son capaces de rehacer una conexión política con estos nuevos partidos para continuar con el modelo económico, defender la Constitución del 93 y tener un periodo, ¿no? Pero me parece que su capacidad de manejo y de influencia está fuertemente deteriorado. Durante muchos años, por los medios, decían que los empresarios eran gente de éxito, que eran los héroes del desarrollo, que gracias a ellos teníamos crecimiento. Bueno, ya no tenemos crecimiento, estamos en crisis y no vamos a tener crecimiento en 2 o 3 años. Decían que eran honrados y bueno, hemos tenido el caso Lavallato y nos hemos dado cuenta que importantes sectores empresariales pagaban sobornos regularmente, sobre todo en el caso de la construcción de obras públicas, o que importantes sectores empresariales pagaban bajo la mesa dinero en efectivo a los políticos, ¿no es cierto? Que eso no es legal, ¿no? No será sancionado como delito porque la ley es débil y no habla de delito, pero te está indicando que se compraban a los funcionarios en el caso de la construcción y se compraban a los gobiernos en el caso de estas entregas en maletines, ¿no? De dinero en efectivo. Entonces, la gente se ha dado cuenta de eso. Se ha dado cuenta de eso, se ha dado cuenta de que las AFPs no querían disponer de los fondos, se ha dado cuenta de las altas tasas de interés que le están cobrando, se ha dado cuenta de que el sistema de cadena de farmacias les cobra medicinas a precios altísimos, ¿no? Se da cuenta que las telefónicas tienen un pésimo servicio de atención al contribuyente, que la leche no es leche, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, que las mineras tienden muchas veces a apoyarse en el Estado y reprimir a los campesinos. Incluso las dotaciones policiales están dentro de los campamentos mineros. Se han dado cuenta que los medios de comunicación son muy sesgados a favor de la élite del poder. Entonces hay una cierta toma de conciencia que podría llevar, y otra vez volviendo al tema de la nueva generación, a que alguien llegue al poder y diga, ¿sabes qué? Cambiamos la Constitución, nuevas reglas del juego, y ahora las cosas van a ser distintas. Pero todavía no hemos llegado a ese punto, y yo no me atrevo todavía a hacer ninguna predicción para el 2021. De acuerdo. Me parece que ya cerrando, para no quitarle mucho más su tiempo, doctor, y disculpen las molestias para quienes hayan escrito más preguntas. Jean-Paul Toscano pregunta, a partir de la vacancia presidencial hemos sido testigos de que nuestra realidad peruana exige una renovación de la política y de los líderes políticos, refundar el país, entre comillas. ¿Usted cree que actualmente existen las condiciones sociales y políticas para tal empresa? Bueno, yo creo que el objetivo es deseable y está en la agenda y el pensamiento de muchos peruanos, sobre todo de quienes salieron a las calles y se manifestaron y tuvieron una enorme, gran victoria, digamos, ¿no? Entonces, hay planteamientos de renovación, pero eso tiene que traducirse en propuestas. Las propuestas tienen que salir de organizaciones, las organizaciones tienen que tener líderes, y eso es lo que hay que construir. Ya veo. Bueno, eso habría sido todo por esta noche. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Y muchísimas gracias a quienes nos están viendo. La revista Fractal siempre busca generar estos espacios de debate y de conversación para que ¿cómo decirlo? Los jóvenes investigadores, que es a lo que apunta Fractal, puedan hacer llegar sus preguntas a quienes ya tienen más experiencia, como el doctor Durán. No sé si tendría algunas palabras de cierre, doctor, para el público. Una vez más agradecerle la invitación. Mientras tenga tiempo y pueda, siempre estaré dispuesto a participar en estos foros, porque me parece que es necesario hablar y dialogar, discutir abiertamente, como ahora en las redes sociales, en otros foros, pero dado que es ya imposible reunirse en grandes eventos, ¿no? Como en las universidades, nos queda finalmente
como alternativa las discusiones virtuales, ¿no? Que han crecido enormemente y creo que poco a poco están democratizando el debate en la sociedad peruana, ¿no? Y creo que instaría a todos a que comiencen a articularse y a conversar y a discutir a través de las redes, porque ese es un camino abierto, mucho más democrático, que no controlan los medios tradicionales, por lo tanto no pueden censurar. Y eso lo hemos visto durante las manifestaciones, ¿no? Pero creo que hay todo un aprendizaje por hacer para ustedes, para mí y para otros, donde la juventud está mejor preparada para perfeccionar las técnicas de convocatoria y difusión y debate que ahora van por el lado virtual, ¿no? Eso podría ser un elemento democratizador de la sociedad peruana donde la juventud puede hacer una gran contribución. Espero que sea así y gracias por la invitación nuevamente. Ok, doctor. Y bueno, eso habría sido todo por esta noche. Ya nos estaríamos encontrando en una siguiente jornada. Muy buenas noches a quienes nos estén sintonizando y hasta luego. Hasta luego, doctor, también. Ya vamos a... Hasta luego.